¿Existe algún paralelismo entre Zeus tomando la forma de un cisne para embarazar a Leda con el Espíritu Santo? No creo, ¿no? No creo. Porque lo del Espíritu Santo se crea después, es una elaboración a posteriori. Es decir, entonces no creo que tenga, porque además el Espíritu Santo no practica el sexo con la Virgen María, mientras que Zeus sí, Zeus practica el sexo con lo que se le pusiera enfrente. Absolutamente. Entonces, no, la concepción de Cristo tiene otra, es una cuestión mucho más mística. Los dioses griegos no eran místicos. Es lo que los hace atractivos e interesantes. El Olimpo era una casa de locos. Y se acostaban entre ellos y se enojaban y se celaban, se mataban. Era como gente normal, ¿no? Y la elaboración mística judía no creo que tenga nada que ver con la visión más bien terrenal de dioses como tú y como yo, pero con poderes que tenían los griegos y posteriormente los romanos.